Bien, estamos ya en el vídeo segundo y que trata de suelta las cosas que ya no te resuenan. Y yo hubo un momento en mi estar en casa que veía que en la librería, que había unos estantes, unas vitrinas, que había colecciones de ópera, colecciones de enciclopedias, colecciones de música, libros diferentes, libros que habían sido de mi padre, libros de diferente tipo de lecturas, libros que leí una vez y que nunca más me apetecía volver a leer. Sí que había libros que a veces he releído o libros que llamo de cabecera, que eso sí que me gusta mantenerlos, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que decidí que tenía que hacer era deshacerme de todos aquellos libros que ya no me resonaban, que ya no me apetecía tenerlos en casa, que ya no tenía sentido para mí tenerlos en casa, ¿no? Y bueno, fui haciendo pues uno por uno, mirándolos y sintiéndolo y con agradecimiento soltándolos. Entonces, una vez que ya tuve toda la colección de los libros y decidí que me iba a un rewrite a presentar algunos que estaban en buenas condiciones, se quedaron algunos, otros los pasé a algunas amistades que pasaron, vinieron y se los llevaron. Y otros los fui dejando en bancos. Iba a un banco y dejaba uno o dos libros. También dejé libros en el punto de reciclaje, que hay una especie de estantería y donde ahí puedes dejar libros. La gente puede coger un libro y leérselo en casa y volverlo a devolver y llevarlo otra vez. Entonces, pues eso, así me fui deshaciendo de los libros que ya no sentía que tenían que estar conmigo. Luego, también tuve una colección de ópera, que escuché 3 óperas a lo mejor de la colección que había, no sé si había 30. Y, y como el compañero de una amiga mía pues era muy, muy, muy aficionado a la ópera, pues pensé, oye, le pregunto y si quiere una colección. Y sí, sí, así fue, le interesó y entonces vinieron a recogerla y se llevaron la colección de ópera. Con los CDs de música, que era música más clásica, la colección que yo tenía, pues hice una selección muy, muy, muy por el nivel bajo, muy poquitos CDs que me interesaba mantener. Yo ya había hecho, era una colección de 50 CDs y ya había hecho en su momento, me los iba escuchando y en los que ya no era música que no me resonaba, les daba como la vuelta. Ya no los ponía que se viera la carátula bien. Y bueno, pues me quedé con los que me interesaban y con los otros pues me deshice de ellos. Así pasó pues con la enciclopedia, Larousse, pasó que era una enciclopedia que compré, que me costó mi dinero, pero que cuando yo la compré se me enseñó un volumen, por ejemplo, y la letra era más grande, y cuando me llegaron los volúmenes a casa, pues la letra era muy pequeña, y luego me di cuenta que, claro, que tener una enciclopedia es como tan arcaico, porque, bueno, pues las informaciones varían constantemente, y en una enciclopedia pues está el libro impreso en el momento que se imprimió con esa información. Sí que hay actualizaciones y tenías que hacerte con volúmenes nuevos y tal, pero bueno, sentí que ese espacio no lo podía tener ya en casa. Y bueno, se fueron vaciando, literalmente vaciando estanterías de las vitrinas. Y luego pasé a ver a cosas que tenía, con los pongos, que a veces tienes pongos o cosas que te han regalado o cosas que incluso que te has comprado. Y bueno, pues uno por uno, viendo qué cosas ya no me apetecía tener en casa, no tenía ningún sentido tenerlas. Y así fui como fui haciendo limpieza, limpieza, limpieza. Este tipo de trabajo que os estoy comentando me duró meses. Esto no lo hice de un día para otro, porque no se trata de ir como, vamos, al menos en mi proceso no fue así. Fue como sintiéndolo y qué es lo que tenía que quedarse y lo que no. Además me pasaba una cosa muy, muy, muy curiosa.
a lo mejor de repente me daba cuenta y observaba que había un objeto que yo lo miraba y digo, "Uf, este objeto poco tiempo va a estar aquí ya". O sea, yo ya sentía que ese objeto iba a salir de casa. Me lo miraba así como decir, bueno, de momento, pero yo sabía que tarde o temprano iba a salir. En cambio, hay otros que no me planteaban ni se me paraba la mirada allí, a ese otro objeto. Así que bueno, fui haciendo limpieza de libros, de CDs de música, CDs de cursos, de CDs de sevillanas, cuando yo bailaba sevillanas, practicaba. Bueno, de todas las cosas que podemos tener en música de todos tipos. Ahora también tenemos cantidad de aplicaciones, ¿no? Con la música que queremos y no hace falta que tengamos allí material como para, para acumular, que es lo que yo sentía que tenía que dejar de hacer, acumular y sentía que tenía que vaciar y dejar ir. Sí que algunos CDs también me los guardé, porque alguna música ya os lo comentaba antes. Y bueno, y así fueron saliendo pues, objetos, cosas, fueron saliendo en el mueble de abajo, en la parte de abajo de la librería, tenía en un armario doble, tenía vajilla y entonces, pues bueno, pues allí había platos para un regimiento. Y en esta casa, pues un regimiento no cabe. Así que, bueno, pues decidí que hablé con mi hermana si ella quería alguna cosa, porque había alguna cosa que era de mi madre y que sentía que eso ya no lo quería tener yo en casa, que no era una cosa que había escogido yo, que no era una vajilla mía y no sentía que eso lo tenía que tener. Eh, por ejemplo, eran unas copas de coñac, justamente, coñac que yo no bebo y no he bebido. Entonces, pues eso no tenía ningún sentido, que eran de cristal bueno, con el ribeteado dorado, con la N de Napoleón, de un tipo de coñac que debía haber, que yo eso, pues, ¿para qué tener eso si no tiene sentido conmigo, ¿no? Y bueno, y los platos, pues me acuerdo que fui a unos vecinos, que había una pareja, y les comenté, y sí, dice, justamente esta semana hemos roto dos o tres, o sea que no sé por qué, tuve ese impulso, fui allí y se ve que se les había roto unos cuantos, así que con mucha alegría los cogieron. Y bueno, pues así fui deshaciéndome de esto y además te obligas a abrir armario por armario, cajón por cajón y decidir qué es, poner orden y decidir qué es lo que se queda y qué es lo que ya no se queda. Eh, Eso me pasó con los libros, con todo lo que os comento, me pasó con ropa de la casa, con toallas, que tenía juegos de toallas. Digo, ¿para qué tantos juegos de toallas? Entonces tenía una amiga que acababa de comprarse una casita en la playa y le pregunté, digo, mira, si te interesa, sí, sí, sí. Entonces vino y se llevó eso y algunas cosas más. Entonces, bueno, pues era como vaciar, vaciar porque ese cúmulo de cosas que tenía, que era por si, el por si, el por si tal, por si cual, pues eso me estaba ocupando y verdaderamente las cosas que tenemos nos tienen. Las cosas que tenemos, la verdad es que nos tienen más bien atrapadas a nosotros más que nosotros a ellos. Entonces, pues bueno, fue una satisfacción, la verdad. Fue un tiempo de mucha energía, me sentía súper recargada, era como hacer espacio, como que entrara el aire fresco, el vaciar, el ver estantes vacíos, era impresionante. Y bueno, pues eso es, por eso esta foto escogida, que coges las cajas, ¿no? Con las cosas que ya no te vas, ya no las quieres tener en casa y les das pues el agradecimiento, la despedida que se merecen por estar en compañía con nosotros durante tantos años y, bueno, y deseando que puedan dar servicio a otras personas. Así bueno, pues ese fue un apartado que duró bastante tiempo, no fue como en temporada, sobre todo lo hacía en verano cuando tenía más vacaciones y además que lo comentaba con algunas amistades y tengo un amigo que se animó también y le hablaba de esa energía que me daba el deshacerme de cosas que él se puso a hacer lo mismo en su casa y también la verdad es que se quedó muy satisfecho.
Pues es en la parte de deshacernos, ya sea de electrodomésticos, de pequeño electrodoméstico, de todas aquellas cosas que están ocupando nuestros espacios de los armarios y que no tiene sentido tenerlas, ¿sí? Puede ser que al paso de un tiempo se puedan ir llenando un poquito más y se puedan, porque a veces vamos haciendo adquisiciones y vamos comprando cosas y luego pues cada X tiempo es muy sano, lo recomiendo hacer revisión de cajones. Bueno, hice vaciado de abalorios, de collarcitos, de pulseras, bueno, de brochecitos, bueno, de muchas cosas que verdaderamente no me ponía, de ropa que tenía en el fondo del armario y que no me ponía a lo mejor hacía 2 o 3 años. Pues qué sentido tiene, es una ropa que ya en 2 o 3 años no me ha apetecido ponerla, pues ya es por algo, te está diciendo ya mucho, ¿no? Es que eso ya no tiene que estar aquí. Y bueno, pues eso es mi proceso y que es muy agradable, que es muy satisfactorio. Así que os animo a que vosotros hagáis vuestra limpieza y os dejéis las cosas que ya no las sentáis que viven con vosotros. Seguimos.